Hola, hola, buenas noches. Espero que todos estén muy bien. Estoy yo ahora para hablar sobre el lamentable hecho que ocurrió en la madrugada del día miércoles 7 de julio con respecto al asesinato del presidente de Haití. Y bueno, para ello voy a tener a dos excelentes invitados, como todos los que tengo, pero en este caso, bueno, los dos son académicos. Jean Dormeus, no sé si lo pronuncié bien, me disculpo de antemano, pero esto era algo de contingencia y necesitaba como periodista poder tocarlo, ¿ya? Porque creo que es muy importante que todos lo conozcamos, que no nos encerremos solamente en la burbuja en la cual vivimos todos, ¿no? Y voy a presentar, saludos a Julián Guzmán, saludos a Moisés. Voy a presentar a dos referentes de la comunidad haitiana aquí en Chile, como lo es Jean Dormeus, Jean Dogma, perdón, presidente de ODEC y estudiante de sociología en la Universidad Mayor de Chile y también es líder político. La Fundación ODEC significa Organización para el Desarrollo y Supervisión de Haitianos en Chile. Y también me voy a contactar con Wagner Mañán, sociólogo y politólogo, embajador del gobierno juvenil de Haití en Chile. Así que con estas dos grandes personas me voy a contactar inmediatamente con John. Vamos a ver. Conecte con nosotros. Así que vamos a hablar de esto. Gracias, Moisés. Emil Suaraujo, qué bueno que estás aquí. Vamos a hablar de Haití. Hola, John. Si puedes colocar tu teléfono en vertical para que nos podamos ver bien. Bueno. Bueno. Así Hola, mejor. Romari, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí viendo el live o live. SPJN Contabilidad, hola Cristina, te saludo desde Antofagasta, soy José Sánchez, qué buen tema. Gracias, José, gracias. Y saludos a la ciudad de Antofagasta también, saludos a todos los migrantes que hacen vida en Chile. Jean, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches y buenas noches a todos que están escuchando este momento. Gracias a Dios estamos bien motivando por todo lo que ha ocurrido en nuestro país hoy día, pero gracias a Dios estamos con fuerza. Amén. Eso te iba a decir, esto ha sido un golpe muy fuerte y para toda la comunidad está muy estremecida. Yo al principio pensé que era un golpe de Estado, pero al parecer no es un golpe de Estado, al parecer fue dicen que fue un asalto armado, pero sin embargo el presidente ya había denunciado que fuerzas contrarias a él estaban planeando un golpe de Estado. Entonces yo creo que tú nos expliques, Jan, ya que tú, bueno, eres estudiante de sociología, también eres político, también eres presidente de una organización social, conoces del tema, para que nos expliques más o menos de qué se trató esto, porque yo tengo entendido que él iba a entregar el mandato en el año 2022, ¿verdad? 22. Exacto, y que él pues obviamente no se iba a postular, pero hubo gente que lo tildaba de dictador. Cuéntanos más o menos para poder entender el panorama político de tu bello país y después me voy a unir, después de que me respondas estos con Wander, ¿ya? Estoy bueno. Bueno, según mi punto de vista, el presidente Jovenel era uno de los mejores presidentes que ha pasado de toda la historia del país. Un presidente que estaba luchando contra la corrupción y contra el sistema antiguo que quitaba el derecho al ciudadano. Entonces, muchas personas lo llamaron dictador, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque en 2015 había la primera elección. Uh -huh. Entonces, esa elección estaba fallida, que no fue resuelto nada del resultado. Entonces, se rehace una elección de nuevo en 2016, donde el presidente Juvenal fue elegido y se ha asumido también 2017. Entonces, como el mandato por 5 años, de 2017 hasta 2022. Entonces, muchas personas aquí, bueno, no sé cuál es sus intenciones, que siempre quieren que el presidente deje el poder, no sé por qué razón,
Y también creo que el presidente tenía muchos enemigos políticos porque fue atacado a muchas personas que quitaba el país desde 87. Ujú. Muchas personas aquí tenían muchos contratos por billones de dólares y el presidente se cortaba todos esos contratos. Entonces, esas personas son familias de dinero. Usted sabe Mm. bien que cuando hay familias de dinero y el pueblo tienen muchas necesidades, ellos empiezan a distribuir dinero en la calle para permitir que toda la persona se llama el presidente dictador y también a pesar de manifestar. Y a pesar de eso, esta mañana ha llegado una noticia en todo el mundo donde el presidente fue asesinado en su casa. Entonces, todavía hay muchas dudas sobre ese hecho, porque si el presidente estaba en su casa, en su pieza durmiendo, cómo fue asesinado? Sin embargo, no hay ningún guardia de seguridad que está herido ni muerto. Es que eso es lo que a todos nos sorprende, John, a todos nos sorprende. Hay muchas dudas. Me voy a contactar inmediatamente también con Wander para comentarles a todas las personas que se están conectando. En este momento están viendo a Jean Dogma, quien es presidente de ODE, que es la Organización para el Desarrollo y Supervisión de Haitianos en Chile, y además es estudiante de Sociología de la Universidad Mayor en Chile y líder político. Así que, Wander, me voy a contactar inmediatamente contigo para que hablemos de este tema que es muy interesante porque la historia de los países de Latinoamérica tenemos que estudiarla, señores, y no quedarnos en la burbuja. Justamente lo otro es que gracias a Dios la esposa por lo menos quedó gravemente herida, pero todavía no, o sea, sigue viva. Sí, 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 Y olvida. fíjate que, exacto, y fíjate que yo me puse a leer diferentes publicaciones porque evidentemente hay mucha confusión y yo trato de irme, vamos a decir, a los medios de comunicación más confiables, ¿no? Dentro de los que uno conoce. Y decían que el niño, no sé qué edad tiene, oye, presenció este ataque, debe haber sido muy fuerte y que dicen que la esposa del presidente se la llevaron para Miami. ¿Qué sabes tú Exactamente. de esto? Bueno, según la noticia que viene desde allá, bueno, ninguna noticia todavía nos ha dicho que los hijos del presidente estaban en la casa, porque el presidente Mm. tenían dos hijos. Ninguna noticia de allá, o sea, ninguna noticia oficial ha mencionado que los dos hijos estaban en la casa. Solamente la señora del presidente y el presidente fue víctima. Y la esposa del presidente, la primera dama, actualmente está en Miami, en un hospital, porque estaba muy herida, con 3 barazos. Gracias a Dios, sigue con vida todavía y no sabemos qué va a pasar después. Pero esperamos que sigue con vida para explicar el hecho, porque creo que solamente ella que puede explicar lo que ha vivido en ese momento. No, terrible, terrible. Esta noticia conmocionó a todos, ¿verdad? Nos despertamos. Qué lamentable. Y lo otro también que se está barajando es que pudo haber sido narcotráfico también, mafias organizadas. No sé qué conocimiento tienes tú de esto. Bueno, no tengo conocimiento porque según la noticia ya dicen que son personas extranjeras. Son Ujú. personas extranjeras y según la última noticia que la Policía Nacional ya fue arrestado más de 26 personas sospechos. Ujú. Más de 26 personas sospechos. Bueno, estamos esperando respuesta y también confirmación porque hay muchas dudas de la muerte del presidente que nadie no entiende cómo fue asesinado el presidente en su casa. Sin embargo, había muchos hombres, guardias de seguridad en la casa, que ninguno de ellos fue herida ni muerto. Es que eso te iba a decir, pero tú crees que esto entonces también pudo haber sido un intento de golpe de Estado. Bueno, de hecho sería un golpe de Estado porque, bueno, obviamente ya está muerto, pero hasta ahora no se ha concretado. Está el primer ministro que en teoría es la sucesión que debe darse. ¿Tú qué opinas? Bueno, desde mi punto de vista, según la Constitución, el presidente del Senado actualmente debe ser presidente, no el primer ministro, porque el primer ministro que estaba hablando fue demisionado, fue renunciado, Ah, fue renunciado. Y el sí. presidente ayer, el día 5, si me acuerdo, el presidente, no, como dice eso, el presidente ya a coger otro primer ministro.
que ya sale el decreto normalmente. Por eso allá ahora, actualmente en Haití hay una confusión, porque el primer ministro que está hablando ahora es un primer ministro que fue renunciado. Ya, sí, entiendo que ya no debería estar en el cargo. Oye, qué interesante lo que nos acabas de decir. Acá el ingeniero Luis Corrales dice, fue lo primero que pensé cuando supe la noticia esta mañana. ¿Cómo fue que llegaron hasta el presidente y su círculo de seguridad? Bueno, es que Hay, queda duda. hay muchas Como dudas. llegaron a la casa, como llegaron en la casa, sin embargo, la casa tenía cámara de evidencia y afuera llena con guardias. ¿Cómo llegaron hasta la pieza del presidente? Y más No, no, encima en la casa, hasta el momento, solamente el presidente y su esposa que fue víctima. Solamente las claro, dos que fueron víctimas, ninguna persona más. Y sin embargo, la casa llena con exacto. gente, con guardias. Eso es Exacto, sí, algo. eso está muy extraño, por eso yo te pedí que hablaras conmigo, porque son cosas muy extrañas y después que nos hablaras del ambiente político de Haití un poco. Wagner, estoy tratando de contactarme contigo, no sé qué pasa, trata de desinstalar el Instagram y volverlo a instalar en tu teléfono, recuérdate que tiene que ser por el teléfono, no puede ser por el computador ni por tu notebook, porque si no, no nos podemos conectar. Mientras tanto, yo sigo hablando del tema, la gente se está uniendo. Señoras y señores, estoy hablando con Jean Dogman. Dime si así se pronuncia el apellido, discúlpame. Más o menos está bien, más o menos. Más o menos, ok. Yo francés no sé mucho, me encantaría aprenderlo, pero bueno. Es presidente de ODE, que significa Organización para el Desarrollo y Supervisión de Haitianos en Chile. Es estudiante de Sociología de la Universidad Mayor de acá de Chile y además también es líder político. Ya, Haití ha estado muy convulsionado lamentablemente, sobre todo después del terremoto, no ha podido tener estabilidad política. Y tú me acabas de decir que te parece que uno de los mejores presidentes justamente es esto, pero que ya hay demasiada corrupción en Haití. Y bueno, y lamentablemente hay que decir que muchos países del Caribe tienen mucha corrupción también y los estados se vuelven como secuestrados por estas mafias de narcotráfico o mafias de crimen organizado, no importa si es narcotráfico o no. Y yo tenía entendido que en Haití, lamentablemente, así como, ojo, está pasando en Venezuela sin querer hacer comparaciones, porque la gente siempre dice, no, es que todo lo comparan con Venezuela, pero bueno, lamentablemente las cosas malas, si tienen semejanza, se comparan, así como las cosas buenas. En Venezuela está pasando, Jean, que también hay grupos organizados de, mira, para mí de terroristas, de bandas armadas, que se toman poblaciones, barriadas, zonas, ¿no? De las ciudades y se enfrentan con los del gobierno, ¿ya? Y que al final terminan ellos ganando, los malos, por decirlo de alguna manera. En Haití tengo entendido que también pasa eso, Jan. ¿Es cierto o no es cierto? Y dicen que este presidente joven que ustedes tenían estaba justamente luchando en contra de esto. Exactamente. Exactamente. El presidente estaba luchando contra el sistema antiguo que quitaba el derecho al ciudadano. Porque hay muchas personas que tenían más de 20, 25 años en el Estado. Solamente ellos quitaron el poder por 20, 25 años. Y el país siempre está cayendo en la trampa. Entonces, llega ese presidente, viene del campo a llegar al presidente. Entonces, él empezaba a cortar muchos contratos que tenía más de 15 a 20 años cobrando muchos dinero del país. Entonces, en primera parte, los haitianos siempre están manifestando en la calle, dice que bueno, todos saben que en Haití hay, siempre manifestan, dice que el país tiene hambre, tiene crisis política y crisis económica, todo eso. Entonces, el presidente solo nunca va a poder resolver esa crisis. Sin embargo, los otros actores políticos siempre quedan oposición y la oposición no solo no para concretar algo, pero están allá para ver si puede quitar el poder al presidente. Eso que causa que el país siempre está en crisis política, en crisis económica, porque siempre hay dos grupos y nunca quieren unirse para el país, para el bien del país. Y siempre quieren que la comunidad internacional que deben llegar en el país para poner el acuerdo entre ellos. Hmm. ¿Qué es lo que ha pasado después del terremoto? Que entregaron mucho dinero también. Es más, tengo entendido que hasta Estados Unidos le dio respaldo a este presidente que lamentablemente mataron.
le había dado el respaldo a Estados Unidos. Y Exactamente, también la comunidad europea. O sea, que imagínate tú, mira, aquí dice Kisbel de Rojas, mi querido amigo, siento mucho el asesinato del presidente de Haití. Un abrazo, hermano querido, desde la organización Transformando Vidas, OTV. gracias, 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 Kisbel. Gracias. Sí, Estamos con fuerza. sí, sí. Sí, de verdad que nosotros también a nivel internacional habíamos tenido entendido que este presidente realmente estaba haciendo dentro de lo que cabe una buena labor. Y bueno, que lo hayan ultimado, pues ha sido terrible, aun cuando él supuestamente también dijo que había avisado que esto podía ocurrir. ¿Tú qué crees que pase de ahora en adelante? ¿Qué va a pasar? ¿Se van a adelantar efectivamente las elecciones presidenciales? ¿Quién, qué va a pasar ya, según tu análisis y como político y sociólogo que prácticamente ya eres? Bueno, desde mi punto de vista, la elección totalmente va a ser imposible. ¿Por Ya. qué? Eso, bueno, no es el mismo caso, pero es similar. En 2015, cuando era el fin de mandato del presidente electo, que era Michel Martelly, había un presidente que ha asumido provisionalmente, provisorio. Fue elegido, según la constitución, tenía 60 meses, o no 60 meses, 60 días hasta 120 días máximo para hacer elecciones. Ujú. Y llega a un año. Porque si pasa más tiempo en el poder, si Ujú. gana más y hacen más cosas que quieran. Entonces, ahora estaba leyendo muchas noticias de Haití que el primer ministro renunciado con el primer ministro actual tiene una discusión. ¿Quién es el primer ministro? ¿Quién va a asumir el presidente? Entonces, desde ahí empieza la discusión. Ese demuestra claramente que la elección en el país no va a poder ser este año. No sé qué va a pasar con la fuerza internacional, porque yo creo que sí o sí Estados Unidos, o sea, OEA, va a enviar militares allá. No sé qué va a pasar con fuerza internacional. Pero por el actor político en el país, no va a tener elecciones este año. Según mi punto de vista, no va a poder tener elecciones este año. Qué fuerte, qué fuerte. Mira, Porque acá te siempre hacen va a una pasar con... pregunta. Ujú. Me gustaría saber, según su opinión, si el presidente ejercía en este momento como presidente constitucional bajo que... ¡Hola, Wander! Bueno, ya está pronto se lo hago a los dos. Señoras y señores, para quienes se están conectando, ahora acaba de llegar Wander Mañán, que también se me dificulta, me disculpan. Él es sociólogo y politólogo y es embajador del gobierno juvenil de Haití aquí en Chile y estamos analizando el asesinato del presidente de Haití, las primeras impresiones, porque evidentemente esta noticia recién se está desarrollando. Muchas gracias, Wander, porque sé que estás muy cansado. Gracias por estar aquí. Gracias a Jean también por hablar del tema de su país. Bueno, les mando mi sentido pésame. Ha sido una noticia que ha estremecido a toda la comunidad internacional. Y justamente hay una pregunta que me gustaría que en este caso la respondieras tú, Wander, inmediatamente sobre esto que hacen y después obviamente me voy con Jan. Team Success Inc. dice, me gustaría saber, según su opinión, si el presidente ejercía en este momento como presidente constitucional o bajo decreto. Ya. Hola, Hola, ¿me ¿cómo puede, estás? ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, sí, te la repito, te la repito. Acá dice, me gustaría saber, según su opinión, si el presidente ejercía en este momento como presidente constitucional o bajo decreto. Ahí. Bueno, primero saludo Cristina. Gracias por la invitación y quiero felicitarle también por su profesionalismo y su tremendo trabajo en la comunidad, acá en Chile sobre todo. Y saludo a John Daumeis, un colega, ya, mi compatriota. Bueno, y mi simpatía también a toda la comunidad haitiana respecto al fallecimiento de nuestro presidente. Bueno, para contestar a la pregunta, puedo decir, eso normalmente en nuestra constitución
de 1987, tenemos una confusión. Hay un artículo que dijo que el presidente tiene que hacer como 5 años con su mandato. Hay otro artículo que dijo que normalmente tiene que hacer 5 años, pero su mandato empieza desde cuando empiezan las elecciones presidenciales. Lo que pasa en las últimas elecciones que tuvimos en Haití, duraba como casi 2 años. Y por eso tenemos un problema constitucional, y el presidente, el gobierno que tuvimos recién con el presidente Jovenel Moïse, dijo que su mandato empieza el 7 de febrero de 2016 y que tenía 2016, ¿cierto? 2017. 2017 y terminará en 7 de febrero de 2022. 2022. 22. Es normal, según la Constitución, hay un artículo que dijo que tiene que pasar 5 años en el gobierno. Pero lo que pasa, las elecciones se empiezan desde el fin del año 2015. Así que el presidente debería empezar su mandato el 7 de febrero de 2016. Pero el hecho que el gobierno anterior no alcanzó a hacer las elecciones y teníamos un gobierno de transición. Así que según la oposición política en Haití, dijo que el mandato de Jovenel Moïse empezó en la fecha el 7 de febrero de 2016. Eso es el problema que tenemos en Haití. Y la oposición, de una parte, la oposición política tiene razón, porque según la Constitución realmente su mandato debería empezar desde 7 de febrero de 2016. Pero también, otra parte, el gobierno Jovenel Moïse tiene razón, porque realmente empieza como su mandato el 7 de febrero de 2017. O sea, bien complicada la cosa, bien complicado. Eso tendría que decidirlo una corte, ¿no? La Corte Suprema, el Tribunal Supremo del país, ¿no? Digo yo, ¿no? En términos constitucionales, porque según lo que tú nos estás explicando, para darle la respuesta a la persona que hizo la pregunta, por un lado algunos opinan que sí, que es constitucional, y por otro, según la oposición, no, porque si asumió en el 2016, son 5 años, ya ahora en febrero exactamente debía haber terminado, que por eso hay una parte de la población que dice que él se había convertido en un dictador, algo un poco fuerte, ¿no? Pero los aliados al gobierno, y por lo que veo ustedes también dentro de todo, aunque están siendo bastante equilibrados en su análisis, si él asumió en el 2017, 5 años es 2022. Entonces, claro, la situación está compleja. Lo que nunca justifica, evidentemente, es un asesinato, jamás. O sea, yo eso no lo voy a justificar. Y claro, lo primero que a mí se me vino a la mente, y es lo que estamos tratando de dilucidar con Jan, ese es un golpe de Estado porque, al parecer, su presidente había advertido que él tenía información que querían hacer un magnicidio en su contra. Que son fuertes declaraciones. Pero al parecer no fue así, porque dicen que los atacantes hablaban español e inglés, y ustedes por lo general hablan en francés o creol. Entonces, totalmente extranjeros todos. Pero yo siento que igual, para haber hecho un crimen de esa magnitud contra un presidente, discúlpenme que lo diga, pero yo creo que igual tenía que haber tenido ayuda desde adentro, ¿o no? No sé qué opina Jan. Bueno, gracias Cristiana. Wadne, un saludo, compa. Hace tiempo tenemos que hablar ya. Bueno, según mi punto de vista, en la constitución del país actualmente, la constitución desde 1987, el presidente Jovenel tiene que seguir con su mandato hasta 2022.
¿Por qué? Hay un, hay un, hay un punto claro en la Constitución que dice que, por ejemplo, si yo era presidente provisorio en transición, tengo 60 mínima a 120 días para realizar elección en el país. Entonces, en el caso que yo no realizo ninguna elección, el mandato del próximo presidente va a empezar en el mismo tiempo que estoy gobernando. Es un punto claro que dice en la Constitución. Entonces, en 2015, el presidente no acaba de realizar elecciones presidenciales para poder elegir un presidente. Entonces, se pasa directamente a un gobierno de transición. El presidente que estuve tenía 60 a 120 días para realizar las elecciones. Y se intentó, pero las elecciones no fue realizada, no fue resuelto bien. Y se anularon la elección. Lo que me interesó, hay un hombre que es un gran líder opositor allá. En la primera elección presidencial 2016, 2015 a 2016, él era candidato presidencial. Entonces, cuando anularon esta elección y para rehacerlo en 2017, él fue ahora candidato por senador. Entonces, la elección 2015 a 2016 fue eliminado y rehacerlo 2016 a 2017. Entonces, el presidente Jovenel fue elegido 2017. Entonces, de 2017 hasta 2022. Entonces, ahora, como ese mismo líder opositor está reclamando que el mandato del presidente fue acabado desde 2020. Sin embargo, en la primera elección, él fue candidato presidencial y cuando se anularon la elección, él repostuló como candidato a senador en la segunda elección. Entonces, según mi punto de vista, en la Constitución está clara que el presidente tiene que tener un mandato de 5 años. Entonces, el presidente Jovenel es un presidente constitucional hasta 2022. Pero ¿por qué dicen, John, en prácticamente todos los diarios más prestigiosos que yo leí, que él estaba mandando por decreto? Porque eso es lo que se dice. Bueno, el presidente tenía que realizar... Ya va, John, que le responda Wonder. Ok. Ya, gracias. Escucho todo lo que dijo John, pero también hay una complejidad, hay algo que tenemos que entender también. Eso pasó también en el parlamentario, en el parlamento, porque hay una parte de senadores o diputados que también, según la Constitución, deberían seguir como sus mandatos. Pero el presidente, como en 2020, salió como un decreto que dijo que su mandato se acabó. Dijo que normalmente se acabó. Por eso, como los senadores y los diputados estaban como en contra de esa decisión. En ese caso, si el presidente Jovenel Moïse aceptó que se acabó el mandato de los senadores y de los diputados, también debería aceptar que su mandato se acabó el 7 de febrero de 2021. Pero el hecho, ya, mira, John. En este caso, si quiere decir algo, no tengo problema. Está súper interesante esta discusión porque siento estoy esperando que termine, Wandy. Sí, yo también voy a esperar, pero está súper interesante cómo son los acontecimientos en los países del Caribe, ¿no? Y de verdad se me asemeja mucho a un país muy cercano, pero bueno. Pero Wander, cuenta entonces. El mayor problema que tenemos es un problema constitucional. Todo este problema tiene que ver con la Constitución, que tenemos como demasiados artículos, como a veces podemos ver un artículo dijo algo en esa parte, más allá tenemos un artículo que dijo el contrario.
sí, eso es el problema que tenemos. Pero igual, según la oposición política, el gobierno, presidente Jovenel Moïse no debería ser presidente del país. Porque viene del campo, Okay. según lo que dicen. No, no es por eso, John. No es por eso. Normalmente, desde la llegada de Jovenel Moïse en la cabeza del país, Jovenel Moïse fue como un presidente que o sea, su presidencia marcada totalmente por las protestas. Nadie quería, aún ganó las elecciones como con 55% de los votos. Pero la oposición también no aceptó como este presidente en la cabeza del país. Pero en ese punto, puedo decir que el gobierno actual, o sea, el gobierno de Jovenel Moïse, empezó a como gobernar el país con decreto porque quería, desde mi punto de vista, porque nunca hizo las elecciones. Realmente está hablando de diálogo nacional, trata de hacer como, o sea, citar a la oposición, pero siempre ya tiene su respuesta, ya tiene sus comentarios. Lo que tiene en su cabeza no va a cambiar. Entonces, la oposición política dijo no vamos a hablar con un gobierno que ya tiene todo listo y quiere, es como lo que quiere, también la oposición política tiene que aceptarlo con él. En ese sentido, como no había cómo tener un diálogo nacional en el país. Hasta que OEA, OEA, como organización ¿sí? Llegó en Haití recién hace 2 semanas para ver cómo podemos encontrar como, o para conciliar como la oposición política y el gobierno actual. ¿Ya? Y aún la oposición dijo, no vamos a hablar con ese gobierno. Pero igual tenemos que tener cuenta del gobierno Jovenel Moïse. Hizo como demasiado promesa a la población, demasiado promesa, y sin realizar nada. No fue su culpa. Realmente. ¿Cómo no fue su culpa si es el líder? No. Por eso es el presidente del país, tiene que tener como por eso existe como la diplomacia, tiene que buscar una forma para sensibilizar o para poner de acuerdo con la oposición, o igual tenía como varios como diputados, senadores en el parlamento que podía apoyarle, pero a él le quería dirigir el país solo. Actualmente no está disfuncional el parlamento. Tampoco el poder judicial está disfuncional actualmente. Así que no tenemos... Wagner, ya va, disculpa, según tú hay una crisis institucional. O sea, definitivamente totalmente. no existe un Congreso, no existe, o sea, totalmente. Todo está, el país está vacío. Y vamos a ver, ya va, Wagner, vamos a ver qué dice Jean, qué te responde Jean. Bueno, Wagner escuchó muy bien su comentario, pero quiero decir algo muy claro. La Constitución se dice muy clara una cosa sobre el Congreso. Entonces, debería saber, Cristiana, que en Haití tenemos 3 senadores por cada, no digo región, pero como en nuestro país dice departamento. Son 3 senadores, un primer, un segundo y un tercero. Entonces, el presidente tiene como obligación hacer elección para elegir la segunda parte, o sea, la tercera parte del Congreso para los senadores. Realmente, el mandato de los diputados fue terminado. Entonces, el presidente ha mandado el decreto claramente en el Congreso para que ellos lo aprueben, porque en esa época el presidente no tenía derecho a hacer nada sin aprobación del Congreso.
Y cuando el presidente envía toda esa documentación en el Congreso, ningún senador quiso votar. Ellos no votaron. No votaron. Entonces, yo no estaba de acuerdo con el presidente cuando cortaron el mandato de todos los senadores, porque los primeros senadores todavía están senadores, su mandato hasta 2022 también, no era hasta 2020, porque ellos fue eligieron por 6 años, y entonces el presidente cortaron su mandato en 4 años. Eso sí, estoy de acuerdo, no estaba de acuerdo con el presidente para cortar mandato de los primeros senadores. Pero la selección no fue realizada por culpa de los senadores también que no querían aprobar los documentos que enviaron, que fue enviado por el presidente al Congreso. Entonces, Mención, John. uh-huh. Disculpa. No estoy totalmente de acuerdo. No solo es la culpa de los senadores del Congreso, sino de todo el país. Igual, para tener elecciones en un país, primero tenemos que tener un clima de paz. No lo tenemos en Haití. ¿Quién va a votar en esa situación sociopolítica tan, no sé, en Haití? Como no hay forma, hay como como más de 100 grupos de comando en todo el país. Primero, y lo peor, no tenemos la CEP, el Consejo Electoral, no era realmente un consejo de consenso, Sí, consenso, de consenso, sí, sí, sí. de consenso realmente. Es como el gobierno, elijo como 7 personas de su equipo para trabajar sobre las elecciones. Pero la oposición no es la oposición política, o sea, los líderes no son niños, Pero, nunca van a aceptar eso. pero Primero pienso que todo tiene que ver con un diálogo nacional. Ellos no querían dialogar con el presidente. Ellos no querían dialogar con el presidente. A cada momento siempre dicen, no vamos a dialogar con ese presidente. No vamos a hacer nada con ese presidente. Más encima, yo sé que el presidente fue elegido en un partido político muy sucio, en un partido político que armado llena con bandidos y corruptos. Eso sí, yo sé. Pero el presidente tenía una ideología diferente que el partido. El presidente estaba luchando pero lamentablemente. Ok, pero ya lamentablemente. Va, que voy a leer, disculpen, una pregunta que hace también Team Success Inc. Les pregunta que si es constitucional la reelección en Haití. O sea, que si un presidente después de un periodo puede reelegirse. No, según la Constitución no. Okay. Al tiro no, pero después otro mandato. Después sí, pero no puede ser seguida. Sí. Okay. Exactamente. Yeah. Ahora bien, volviendo al tema, está súper interesante el análisis que están haciendo de Haití, de lo que está ocurriendo allá. Toda esta inestabilidad política que ha ocurrido, que lamentablemente no han podido tener estabilidad porque pasa un presidente, le hacen un golpe, pasa otro también, o sea, esto es uno tras otro. Se dice que hay también algunas familias apoderadas y que todavía queda intervención extranjera y que por eso no ha habido la debida estabilidad, porque como estas personas poderosas son quienes pues tienen el poder en cierta parte de las riquezas de Haití, cuando no les gusta un presidente lo mandan a sacar. ¿Qué tan cierto es eso, Wander? Casi no escucho bien la pregunta. Ok. Wander, te estaba nuevamente diciendo, ¿qué tan cierto es que en Haití hay un grupo reducido de familias apoderadas muy adineradas y que también hay un grupo de extranjeros que domina en Haití, o sea, que tiene la mayor parte de las riquezas y que explota un poco al pueblo y que además no han permitido que exista una real estabilidad política en Haití precisamente porque ellos, presidente que no les guste, o sea, su conveniencia, lo mandan a sacar? ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, pienso que en todos los países es lo mismo.
Acá en Chile Terrible. también, sí, pero en Haití quizás es mucho peor, porque no hay, no tenemos una justicia que está funcionando de manera correcta. Ujú, Y así que cualquier persona puede hacer cualquier cosa, no hay un seguimiento judicial, nada en ese ujú, sentido. Así que eh, eso también es la base de todo. En ese caso, realmente tenemos un mínimo por ciento por decir como un pequeño grupo familiar que tiene como todo el dinero ujú. en Haití. O sea, por eso siempre digo que Haití tiene una clase como alta y una clase proletaria, una clase pobre. No, Ujú. no tenemos realmente una clase media realmente. O sea, es mínimo la clase media. O sea, tú dices que Así hay que, solamente dos clases, alta y pobre. según mi punto de vista, lo voy a decirlo así. Porque una cantidad tiene todos los poderes, todos los dineros del país y la mayoría están viviendo como de manera carente. Mm, Así que la clase media que tenemos es muy poco. La clase media puedo decir, son los jóvenes, o sea, son la gente, la población que sale del país, que están afuera. Casi Diáspora. en Haití es como, ya, la diáspora, puedo hablarlo así. En ese mm, sentido, sí, pero ese grupo mínimo que tiene toda la riqueza del país tiene que ver también con el funcionamiento eh, de cada gobierno que tenemos, ujú, porque son los presidentes que hicieron contrato con este grupo que tiene toda la riqueza del país para poder seguir con su mandato, para poder, porque lo que pasa, cuando uno fue elegido presidente del país o ujú, tiene un cargo en la política del país, en su mente no trabajan para la población realmente. Lo que buscan ujú. es apoyo de parte de la clase alta o apoyo del internacional. En su cabeza, si tienen como buen vínculo con el pequeño grupo que tiene toda la riqueza y también tienen vínculo con el internacional, están como seguros que van a hacer todo, van a terminar sus mandatos. No le importa como la población, el crecimiento, el desarrollo social, el desarrollo personal o de la población. No le importa eso. En ese sentido, sí eso existe en Haití. Todos como unos 5, 6, 10 familias nomás que tienen toda la riqueza del país. Ellos, entonces, ahora puedo decir que eso pasó, el presidente Jovenel como falleció, debido a esta situación. Ok, Porque te si voy a él, hablar, te voy a dar un comentario que dice Wocariz. Haití vive un estado de yeah, inseguridad generalizado, por lo que asesinar al presidente habla de seguir manteniendo un status quo para esa gente poderosa. Y yo estaba buscando la constitución de ustedes y aquí dice en el artículo 149 que en caso de vacancia de la presidencia de la República por renuncia, destitución o incapacidad física o mental permanente del presidente debidamente constatada, el Consejo de Ministros, presididos por el primer ministro, ejercerá el poder ejecutivo hasta la elección de otro presidente. O sea, habría que esperar hasta las elecciones, me imagino ahora, ¿no? O bueno, no, hasta el año que viene, porque sería en el 2022, si es que así lo determinara. En ese caso, el escrutinio para la elección de un nuevo presidente de la República por el tiempo restante del mandato tendrá lugar transcurridos como mínimo 60 días y no más de 120 días, después de que ocurra la vacante conforme a la Constitución y a la ley electoral. En el caso de que la vacancia se produzca a partir del cuarto año del mandato presidencial, la Asamblea Nacional se reunirá de oficio en los 60 días siguientes. O sea, según esto, ya la Asamblea debería estarse reuniendo
para elegir un nuevo presidente provisional de la República para el tiempo restante del mandato. O sea que en este caso no habría elecciones, sino que la Asamblea se reúne para ver quién va a ser el presidente. Artículo 149.1 dice, ese presidente se considerará que ha completado su mandato presidencial, o sea, sería solamente el reemplazo. En su artículo 149.2 dice, no podrá presentarse un proceso de interpelación al gobierno durante un periodo de incapacidad temporal del presidente de la República o de vacancia presidencial. Si se hubiera sido presentado un procedimiento de esa clase, antes de darse esas circunstancias, será suspendido. Bueno, en este caso no, porque lamentablemente lo mataron. Entonces, en este caso, según la constitución de ustedes que estoy leyendo, que fue reformada en el año 1987, tendría que ser la Asamblea Nacional que se una para ver qué ocurre en este caso. Eso iba a decir Jan, ¿qué opinas tú? Ya va, Wonder, ¿qué opinas tú con respecto al artículo que acabo de leer? ¿Se va a dar así o tú crees que no? Yo creo que no. Debe ser así, pero yo creo que no. Está la Constitución. No, pero la Constitución empezó violada desde la primera elección que eligió el presidente. Porque nunca respetan los artículos de la Constitución. ¿Me entiendes? Nunca respetan. Entonces, dice clara el artículo que, por ejemplo, en este momento no tenemos el Congreso, no tenemos la Asamblea, pues, no lo tenemos. Porque no tenemos diputado y tenemos solamente un par de los senadores, porque deberíamos tener 3 por cada región, por cada departamento, pero tenemos 1. Entonces, el presidente del resto del Senado debe asumir normalmente, o sea, debe asumir para realizar las elecciones. Entonces, no creo que no va a poder. Desde un punto de vista, no creo que va a poder. Porque nunca respetan lo que dicen en la Constitución. Y el primer ministro, el primer ministro renunciado, ahora está haciendo todo como si fuera a reemplazarle al presidente. Sin embargo, no respeta lo que dice la Constitución. Para mí, yo pienso que sería un acuerdo nacional de todas las fuerzas vivas del país para poder como elegir una comisión que va a tener como objetivo realizar las elecciones en un tiempo lo más corto posible. Porque ninguna de estas opciones existe realmente, según lo que acabo de leer, estimada Cristina. Porque según una gran parte del país, sobre todo la oposición política, tenemos una vacancia presidencial desde el 7 de febrero de 2021. Así que ahora para ellos no tenemos presidente, no tenemos nada. Así que por ahora sería como un acuerdo nacional para dirigir una comisión para poder hacer las elecciones pronto posible. Yo creo que el acuerdo nacional no va a ser fácil. Disculpen, ahora yo les voy a hacer una pregunta a los dos como diáspora, porque bueno, lamentablemente para bien o para mal, todos salimos de nuestros países de orígenes. Ustedes como ciudadanos haitianos que están fuera del país, aparte de, por supuesto, la cuestión anímica, emocional de todo esto que se está viviendo, pero ¿cómo ustedes como diáspora, qué pueden hacer desde lejos? Porque siempre hay una como responsabilidad, como que, a ver, ¿cómo ha sido su actitud? ¿Qué piensan hacer, decir, actuar ante esta situación? ¿Y cómo los afecta? ¿Quién responde? Jan. Sí, después Wanda. Bueno, muchas personas que están afuera del país quieren poner la mano, quieren unirse a la causa. Pero lamentablemente que nuestra Constitución no nos permitió a poner manos y a decidir sobre las cosas que está pasando en el país. Entonces, ese momento solamente estamos esperando porque, según mi punto de vista, el país va a estar bajo el control de la OEA, o sea, Estados Unidos, porque acabo de leer de CNN, de Estados Unidos, no sé si es falso, donde el presidente de Joe Biden ya está preparando para enviar más de 10,000 militares allá. ¿Hacer qué? ¿Para qué? Nadie lo sabe. Entonces, en ese punto, creo que sí queremos hacer algo, queremos poner la mano y estamos pensando también en el futuro de nuestra comunidad que está acá. Este momento que está pasando mal por
muchas cosas, especialmente los documentos, o sea, especialmente por documentación que ha exigido el Servicio Nacional de Migración actual, que era el Departamento de Extranjería. Por ejemplo, si tocamos el tema de la nueva regularización, donde nuestra comunidad necesita certificado de antecedente penal que tiene que emitirlo en el país, en Haití, en la capital, y actualmente que está, bueno, no está estable. Entonces, de esta situación actualmente de la muerte del presidente, ¿cómo ese ciudadano va a encontrar el certificado? Por eso estamos pensando mucho en el futuro de nuestra comunidad. Y creo que por eso en mi comunicado esta mañana hace un llamado para que todos los ciudadanos haitianos que están acá en Chile se tomen fuerza. Tenemos que unirnos y tenemos que planificarnos, porque la revolución del sistema que nos echó de nuestro país, que causa actualmente, somos muchos que están recibiendo humillación en muchos países del mundo. Entonces tenemos que unirnos y hacer una revolución contra ese sistema. Y todavía Haití no está muerta. El país no está muerta todavía. Aún hay esperanza. Y a pesar de nosotros como jóvenes. A experiencia de Wagner, de mí, de todos los líderes haitianos que están acá, de todos los haitianos, hay experiencia de toda la juventud, hay experiencia. Por eso tenemos que unirnos, y porque todo lo que está pasando en el país todavía no tenemos la culpa nosotros como gobierno. Pero No, los claro. antiguos, mi papá, todos tienen la culpa, porque siempre quedan brazos cruzados y dejan 5 a 10 familias llevar el país cuando quieres y donde quieres, elegir personas que quieres y votar personas que quieran. Entonces, debemos tomar fe y debemos pedir a Dios mucha fuerza y para unirnos y para revoltar contra el sistema ahora actualmente, que permitir que la comunidad internacional ven a Haití como un país enviable. Tenemos que luchar contra eso para sacar el país adelante. Que yo tengo fe que Haití va a salir para adelante, que no va a quedar así. Solamente nosotros como jóvenes tenemos que poner la mano para trabajar muy duro y ayudar al país. Así es, muy bien, me gustó cómo lo dijiste, porque además Haití tiene unas bellezas naturales impresionantes y mucha riqueza en su gente. Wonder, bueno, acabo de hablar, y quien acaba de hablar es Jean Dormeur, quien es presidente de ODEC, que significa Organización para el Desarrollo y Supervisión de Haitianos en Chile, y es estudiante de Sociología en la Universidad Mayor en Chile y también es líder político. Y ahora voy a hablar con Wonder Mañán, y que es sociólogo y politólogo, y es embajador del gobierno juvenil de Haití en Chile. Tú como embajador del gobierno juvenil, y que bueno, nos has dado bastante explicación, ¿cuál sería tu labor aquí en específico en Chile? ¿Tú puedes ayudar a la comunidad haitiana ante este hecho? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Cuál sería tu posición, Wonder? Ay, es fuerte. ¿Me escuchaste o no? Noticia. Sí. Es muy fuerte esa noticia para mí y para todos sus compatriotas, yo lo pienso. Y apoyo la declaración de John. Tenemos que seguir adelante. Tenemos fe que pronto, en un tiempo tan corto, quizás vamos a tener como un buen cambio en el país. Pero en ese caso, porque nosotros desde la diáspora o desde la comunidad haitiana que está afuera, emocionalmente sí, nos tocó duro emocionalmente, y también durante estas semanas o los meses que van a venir, que vienen, va a ser más duro para nosotros también económicamente, porque la situación socioeconómica de Haití actualmente va a estar peor. Y sabemos que la mayoría de los haitianos que están afuera tienen como todo un grupo familiar a su cargo. Así que vamos a tener que hacer más esfuerzo para, como las remesas, para apoyar a nuestra familia allá desde Haití.
eso nosotros tenemos que verlo ya. Cuando empezamos a hablar, John me dijo, tenemos que hablar, la verdad tenemos que hablar para ver realmente cómo podemos apoyar en lo poco que tenemos o para como reunir nuestra fuerza, o sea, nuestros contactos desde acá para ver cómo podemos llegar allá, aún como físicamente no, pero de una forma apoyar a nuestra comunidad, a nuestros países, nuestras familias que están ahí. Y bueno, igual, lamentablemente la Constitución tenemos como límites en algunas cosas para hacer más cosas. Por ejemplo, no podemos, desde afuera no podemos votar y desde afuera no podemos ser candidatos. Y son varias cosas que nosotros en la diáspora como requerimos, necesitamos realmente. Por eso necesitamos una nueva constitución en Haití. Todos estamos de acuerdo con eso, solo necesitamos que eso se hace como de manera correcta y con una inclusión total de todos y todas. Así que para poder más adelante desarrollar el país tal como debería ser. En ese sentido pienso que realmente es difícil para nosotros esta noticia de hoy y sobre todo la oposición política no tiene realmente un camino, o sea, una buena propuesta. Fue como su mayor problema. No se reúnen realmente. En la oposición política tenemos varias oposiciones políticas, así que tampoco ninguna de ellos tienen una buena propuesta para entiendo perfecto, no hay como, están muy divididas, entonces no hay un frente en común. Sí, eso pasa mucho en los países del Caribe. Yo de verdad no sé por qué ustedes sociólogos tienen que estudiar qué pasa con la sociedad caribeña, de verdad, porque hay mucha inestabilidad política en varios países de esa área, más que en el sur, si ustedes se ponen a ver. Porque con todo y todo, aquí todavía existe mayor estabilidad. Argentina, Chile, bueno, Bolivia no, pero hay otros países que sí. Pero bueno, señores, muchísimas gracias de verdad por haberme dado la entrevista a altas horas. Sé que ustedes tienen su familia. Yo les agradezco de verdad, muchachos. Dos grandes académicos como John Dogma, quien es presidente de UDEC y estudiante de Sociología de la Universidad Mayor de Chile y además líder político. Y la organización ODEC significa Organización para el Desarrollo y Supervisión de Haitianos en Chile, y con Wagner Mañán, quien es sociólogo y politólogo y embajador del gobierno juvenil de Haití en Chile y también es empresario, porque eso se me había olvidado decir. Así que hoy hablamos sobre el lamentable suceso que ocurrió en Haití en la madrugada del miércoles 7 todavía no ha terminado el día, a la 1 de la mañana, y que lamentablemente todos nos despertamos con esta terrible noticia. Y bueno, preguntándole a estos dos referentes de la comunidad haitiana qué opinan ellos. Y bueno, los dos son líderes políticos, son sociólogos, también tienen organizaciones acá de ayuda por hacer esto, y de verdad, muchachos, les agradezco el análisis que han hecho conmigo. Ahora puedo entender un poco más. Y bueno, aquí Team Success Inc. dice: saludos y los mejores deseos a Haití. Wocaris, gracias por su tiempo. Gracias también a ella. Mucho gusto. Gracias. Y gracias, Cristina, por su tiempo y por su interés también sobre todo hacia la comunidad haitiana. Y podemos decir que usted es parte de nuestra comunidad porque siempre está con nosotros en nuestras actividades y sobre todo en los buenos momentos y los malos momentos. Así que gracias por todo. Ay, tan lindo, de verdad que sí, me vas a hacer llorar.
De verdad que sí, los aprecio mucho. Sí, sí, no, yo de verdad que yo de verdad que cuando uno es migrante y yo en mi función de periodista y como todo, me encanta ser parte de todas las comunidades, ayudar en todo lo que puedo, de verdad que sí, con mis Haití, con las actividades tan lindas, por cierto. Tienen que seguir haciendo la Wander. Vanessa se fue, pero Estamos, tienen que dejar a la alguien. pandemia, la pandemia, la Sí, pero pandemia. tienen que dejar a alguien para seguir haciendo ese Miss que wow, es un acontecimiento maravilloso. Así que no, no se vaya eso y bueno, como dices tú, la pandemia, que podamos hacer más actividades, en realidad que es tan bonito lo que es la interculturalidad, lo que tiene que ver con nuestros bailes tradicionales, una belleza, de verdad que sí. Así que bueno, vamos a seguir y yo feliz y gracias, Wander, por tus palabras, de verdad, qué lindo, agradecidísima y honor que me haces, Wander, por eso, de verdad que sí. Cada vez que yo pueda, por supuesto, porque yo creo que todos los países, sobre todo los latinoamericanos, tenemos que unirnos en estas causas en común y más si estamos fuera de nuestros países, mínimo, ¿verdad? Gustavo Así dice, es. una nación en paz requiere un gran trabajo de fondo y apoyo de la comunidad entera. Eso es verdad. Y solidaridad, y yo creo, y ustedes que estaban hablando de las diásporas, que las personas que estamos fuera podemos ayudar mucho a la reconstrucción de un país, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Chile, cuando llegaron mucha gente de afuera, trajo buenas cosas a Chile también, una nueva visión. Entonces yo creo que ustedes que han estudiado en Chile, que han trabajado acá, que son empresarios también, que son líderes, yo creo que tienen mucho que aportar a su país. Y yo creo que eso es importante. Así que, bueno, yo lo felicito y bueno, seguimos conversando por cualquier cosa. Yo siempre les he dicho a ustedes y te lo vuelvo a decir, Wander, y te lo digo ya, yo quiero acercarme a todas las comunidades, o sea, no quedarme solamente en Venezuela. Si ustedes tienen actividades culturales de cualquier tipo, por favor me las indican, emprendedores haitianos, gastro, lo que sea, yo feliz humildemente y sencillamente en mi pequeño espacio que tengo, muchachos, se los ofrezco. Realmente a mí me gusta mucho esto de la interculturalidad, así que yo se los aprecio. Alguna actividad, cualquiera que ustedes tengan, me la dicen y yo, por supuesto, la subo a las redes sociales, hacemos una entrevista o lo que sea, si es de bien a ustedes hacerlo. Así que muchísimas, muchísimas gracias a ustedes por todo. Y bueno, lamento de verdad lo que pasó y les doy mi sentido pésame a todo el país porque sea como sea, nunca se celebra una muerte. Así que muchísimas gracias muchachos y que pasen buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Chao. Alicia. John, chao. Te llamo. Así es.